Una madrugada calurosa en el corazón de México, el ambiente se sentía pesado y sofocante, dificultando la respiración. Recostada en la cama, buscaba alivio en medio de la sofocante temperatura, al tiempo que oía el distante trinar de los grillos en la noche. Me era imposible conciliar el sueño. Entre el agotamiento de las largas jornadas en la clínica y la ausencia de mi madre, fallecida hace 5 años, mi cabeza era un remolino de pensamientos. En la habitación reinaba un silencio absoluto, solo interrumpido por la suave luz de la luna filtrándose a través de las delicadas cortinas de mi ventana. De pronto, un ruido sorpresivo interrumpió mi ensimismamiento, leves golpes en la puerta de mi habitación. ¿Has despertado ya, mi niña? La voz que escuché pertenecía a mi padre, Tomás. Sin embargo, su tono era distinto, como si llevara consigo algo más que simples palabras. Una pizca de incertidumbre, de inquietud. Tomé asiento en la cama y dejé escapar un suspiro antes de dar mi respuesta. Por supuesto, padre. Al abrir la puerta, me pidió ayuda con algo en su habitación sin siquiera mirarme directamente. Resultaba complicado descifrar su rostro, donde se percibía una combinación de ansiedad y premura. Sin cuestionar nada, me puse en pie y lo seguí. Observé que se desplazaba con zancadas pesadas, como si cada paso fuera un esfuerzo adicional. Hubo algo en la forma en que se posicionó me provocó una sensación de incomodidad. Al ingresar a la habitación, me topé con una valija vieja reposando en la cama, desplegada y con documentos y imágenes esparcidos encima. Interrogué con gesto de confusión, ¿qué será esto? Antes de contestar, mi papá inhaló profundamente y dijo, es un asunto complejo. Con un estruendo, la puerta se cerró a nuestras espaldas en la tranquila casa. En ese instante, experimenté una sensación de opresión en el abdomen. Tenía la certeza de que esa noche sería diferente a las anteriores. Durante mucho tiempo, estuvo sumida en la monotonía de su día a día. A los 24 años, mi rutina diaria consistía en desempeñarme en la clínica local, brindar atención especializada a los pacientes y velar por el bienestar de mi padre tras el fallecimiento de mi madre. No disponía de tiempo para dedicarme, ni para ilusiones o vínculos personales. El padre siempre se había caracterizado por ser una persona discreta, que hablaba poco y mostraba escasas muestras de cariño. Ya había aprendido a vivir con su mutismo, con esa separación que parecía insalvable entre nosotros. Sin embargo, en los meses recientes, había percibido algo inusual en la forma en que se comportaba. Me miraba con mayor frecuencia de lo habitual, como si tuviera algo en mente pero le costara expresarlo. Durante el desayuno en la cocina, en una ocasión, mencionó algo que me incomodó al comparar mi cabello con el de mi madre. No se trataba tanto de las palabras en sí, sino de la forma en que las expresó, con una mirada penetrante dirigida hacia mí que me provocó un escalofrío. Me resultaba complicado darle sentido. En ese momento, al observar la valija repleta de misterios, comprendí que existía algo adicional en esa situación. Aquella noche, mi padre decidió compartir conmigo algo que había conservado durante mucho tiempo. Con la mano temblorosa, capturó una de las fotografías. Pregunté sobre la identidad del hombre desconocido que aparecía junto a mi madre en la imagen. Mi padre exhaló con dificultad, como si le resultara complicado hallar las palabras adecuadas. ¿Hay alguien de mi historia anterior? ¿Hay alguna persona de la que no te haya mencionado antes? Titubeó al hablar. Fue la primera vez en bastante tiempo que lo vi en un estado de vulnerabilidad. Me puse a buscar entre los documentos de la maleta. Se trataba de cartas antiguas, algunas con fechas que precedían ampliamente mi nacimiento. En estos relatos se mencionaba el amor, los misterios y las elecciones complicadas. Sentí una opresión en el pecho. ¿Por qué me estás enseñando esto en este momento? Bajó sus párpados brevemente y después dirigió su mirada hacia mí. Porque es importante que comprendas algo acerca de quién soy. Se aproximó más de lo preciso y colocó una mano en mi hombro. Su contacto transmitía calidez, sin embargo, provocó un estremecimiento en mi espalda. En ese momento, algo experimentó un cambio. La relación lejana y de carácter paternal que mantuvimos durante años empezó a adquirir matices diferentes, algo que no tendría que haber estado presente. Los días que siguieron resultaron inusuales. Aquella noche en su habitación, las cartas y las miradas no dejaban de rondar en mi mente. Mi papá lucía de manera distinta también. Era común que sus ojos me observaran constantemente. En ocasiones, cuando nos encontrábamos juntos,
Percibía su cercanía de manera intensa, como si nuestros espacios se entrelazaran. Mientras nos encontrábamos cocinando juntos, nuestras manos coincidieron al agarrar el mismo plato durante la cena. Los dos nos alejamos de repente, como si hubiéramos sido quemados. Mi corazón palpitaba con rapidez. Me resultaba confuso el motivo por el cual esos instantes sin importancia provocaban esa sensación en mí. Solamente estaba mi padre, ¿verdad? Mientras estábamos viendo la televisión en la sala, él repitió ese comentario que me dejó sin palabras. Los ojos que posees son idénticos a los de tu madre. La manera en que lo expresó provocó que sintiera un rubor en mis mejillas. Desvié la mirada, intentando no prestar atención a la incomodidad en mi vientre. Tenía la certeza de que algo se transformaba en nuestra relación. Si no actuaba con prontitud, corría el riesgo de sobrepasar un límite del que sería imposible regresar. Las noches en el diminuto pueblo mexicano donde residíamos eran generalmente apacibles, pero a partir de esa madrugada en el cuarto de mi padre, todo adquirió un matiz diferente para mí. El ambiente se tornaba más denso, las paredes lucían más angostas y cada movimiento de Tomás quedaba grabado en mi memoria de forma incontrolable. Traté de continuar con mis labores en la clínica, concentrándome en mis tareas para dejar de lado los pensamientos que invadían mi mente. Sin importar la cantidad de personas a las que atendiera o el tiempo que pasara lejos de su hogar, al terminar la jornada, siempre regresaba con esa sensación agobiante y opresiva. La atmósfera cargada entre mi papá y yo era evidente. Nos manteníamos alejados el uno del otro, aunque también había instantes en los que permanecíamos callados, observándonos sin encontrar las palabras adecuadas. Experimentaba su cercanía de una manera más fuerte que en cualquier otro momento. El aroma a madera de su fragancia llenaba el ambiente, sus manos se acercaban mientras me entregaba el plato, algo que siempre había sido una costumbre entre nosotros. Al regresar a casa al final de mi jornada laboral, lo vi en la sala, sentado y sosteniendo una copa de tequila. Jamás lo había presenciado bebiendo. Al detenerme en la entrada, le pregunté a mi padre si todo estaba en orden. Miró hacia arriba y me mostró una expresión enigmática. Expresó en tono serio: solo estaba evocando sucesos antiguos. Tomé asiento frente a él, experimentando una extraña sensación de nerviosismo. Pregunté en voz baja acerca de las cartas y las fotografías. Me interrumpió, expresando que no quería que tuviera una mala impresión de ella. Existen asuntos que nunca logré comunicarte de la manera adecuada, hija. Observé atentamente, aguardando por una aclaración. Sin embargo, él simplemente suspiró y tomó otro sorbo. Cuando ocurrieron esos eventos, eras muy joven. Consideré que lo más adecuado era mantenerme en silencio. Mi corazón palpitaba con intensidad. ¿A qué te refieres con eso? Tomás colocó el vaso en la mesa y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Existen aspectos de mi pasado que jamás compartí contigo, miembros de nuestra familia que quizás prefieras no conocer. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Una voz interna me advertía de que era mejor no continuar con las preguntas. Sin embargo, no lograba contenerme. Padre, requiero información. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí un extraño silencio entre nosotros. Su mirada hacia mí era distinta, con una intensidad en sus ojos que me resultaba desconocida. Aquella noche, al irme a la cama, me resultaba imposible conciliar el sueño. La presencia de mi padre en la sala me llenaba de incertidumbre, ya que sentía que algo importante estaba por ser revelado. Debido al intenso calor, me puse de pie y decidí abrir la ventana. Mientras me recargaba en el umbral, el suave viento de la mañana me rodeaba, intentando despejar mis pensamientos. En ese momento, percibí el sonido de pasos que venían desde atrás. Volteé y lo encontré parado en la entrada de mi habitación, mirándome en la semioscuridad. Me era imposible conciliar el sueño, mencionó con voz áspera. A mí tampoco me resultaba posible. No tengo idea de por qué lo hice, pero me mantuve inmóvil, sin desviar la vista. Bajo la luz de la luna, su rostro mostraba las marcas del tiempo dedicado al trabajo, con una mirada enigmática en sus profundos ojos oscuros. El día de hoy ha dado inicio, pero la frase no ha sido completada. Moví la cabeza en señal de acuerdo. Sí, tengo conocimiento de eso. En un breve momento, todo parecía congelarse. La atmósfera estaba cargada de una tensión tan palpable que parecía casi tangible, así que, sin dudarlo, me acerqué a él. Sentí como mi ritmo respiratorio se incrementaba.
El calor de su cuerpo era palpable, la cercanía prohibida hacía que mi piel reaccionara con un estremecimiento. Elevó su mano ligeramente, como si estuviera a punto de hacer contacto conmigo, pero se detuvo antes de llegar. Clara murmuró con tono de precaución en su voz, sin embargo, no me detuve, me acerqué un poco más. Sentía una tensión en el aire mientras él se mantenía en silencio. El latido de mi corazón era tan rápido que me resultaba difícil concentrarme. Decidió brevemente privarse de la vista, como si estuviera en un conflicto interno. Al volver a abrir los ojos, me di cuenta de que algo en nuestro interior había rebasado un punto de no retorno. Desde aquella noche, todo cambió por completo. Recorríamos la casa como si fuéramos extraños que guardaban un misterio en común. Los encuentros fortuitos entre nosotros tenían una carga simbólica que ninguno de los dos se animaba a mencionar. Mientras estábamos en la tarea de lavar los platos, nuevamente se encontraron nuestras manos. En esta ocasión, ninguno de los dos se alejó. Él murmuró que la situación no era correcta, manteniendo agarrada mi mano. Reconocí su comentario diciendo que estaba al tanto. Sin embargo, no realicé ninguna acción para impedirlo. Durante las semanas siguientes, experimenté un torbellino de sentimientos. Aunque tratara de aparentar que todo permanecía sin cambios, en realidad todo había cambiado. Cada vez que encontraba la mirada de mi padre, sentía un estremecimiento que me invadía por completo. La presencia del hombre en la residencia resultaba agobiante, como si el ambiente se cargara al estar en su cercanía. Intenté hacer caso omiso de eso. En lugar de enfocarme en mi labor en la clínica, me concentré en las escasas amistades que mantenía. Durante las noches, cuando el calor me impedía conciliar el sueño, mi mente volvía a él. Ante sus gestos, los momentos de silencio llenos de intención, en aquella noche en la que algo intangible, aunque impactante, se había quebrado entre nosotros. Era consciente de que necesitaba mantener distancia. Cada vez que trataba de alejarme, algo sucedía que me empujaba de regreso a esa tensión insoportable. Mientras realizaba las labores de limpieza en casa, me topé con una de las antiguas cartas que había leído en su habitación aquella noche. Con manos temblorosas, procedí a abrir la puerta. Me preocupa nuestro futuro, no puedo continuar soportando esta carga en mi corazón. Si pudiera volver atrás en el tiempo, todo sería diferente. Las palabras resonaban con un profundo sentimiento de desesperanza. ¿Con quién se comunicaba mi padre por escrito? ¿Cuál era el relato que se escondía tras estas palabras? Tan absorta estaba en la lectura que no percibí su llegada. ¿Cuál es tu actividad en este momento? Me sobresalté al escuchar su voz. Di un giro veloz, agarrando la carta como si hubiese sido sorprendido en una falta. Mientras organizaba, me topé con ella. Mostró un gesto más serio. Es recomendable que no leas ese contenido. Papá, ¿podrías contarme la verdadera historia de lo que sucedió en tiempos anteriores? Pasó un extenso periodo de silencio antes de que decidiera decir algo. No todas las cuestiones tienen una solución sencilla y evidente. Cuando pronunció mi nombre en voz baja y casi susurrante, el sonido de sus palabras provocó que sintiera un escalofrío recorriendo mi piel. Traté de desviar la vista, pero él se aproximó hacia mí. En ocasiones, existen situaciones en las que es preferible mantenerse en la ignorancia. Se acercó a mí para arrebatar el papel de entre mis dedos. Al sentir el contacto de nuestros dedos, experimenté un estremecimiento involuntario. También se dio cuenta de eso. A partir de ese momento, cualquier contacto involuntario parecía desencadenar una intensa sensación de calor. Cada término guardado resonaba en el ambiente como una tempestad a punto de desatarse. Esa noche, pensando que ya estaba dormido, salí al jardín para tomar un poco de aire fresco. Apoyándome en la pared, cerré los ojos en un intento por organizar mis pensamientos. Sin embargo, no se encontraba en soledad. Antes de visualizarlo, percibí que estaba cerca. Al despertar, me encontré con Tomás parado junto a la puerta, mirándome en completo silencio. Expresó que no era posible conciliar el sueño. Rechacé con calma, él también no. Su proximidad en la noche templada provocó que mi corazón latiera más rápido. Un murmullo escapó de los labios de Clara. No estoy seguro de si fue él quien redujo la separación o si fui yo. Al sentir su mano en mi rostro, el resto del mundo desapareció por completo. Experimenté una leve sensación de roce, casi imperceptible, pero percibí como el piso se desplazaba debajo de mí. Pronunció en voz baja, hazme saber si debo parar.
No realicé esa acción. Esa noche, la tensión llegó a su punto máximo. No se pronunciaron palabras, solo se percibió un desorden de respiraciones entrecortadas y piel erizada. Los dedos recorrían senderos vedados en mi piel, mis labios temblaban emitiendo palabras que jamás imaginé pronunciar. Cada roce representaba un nuevo misterio compartido entre los dos. Con cada contacto, una marca que desaparecía. Tenía plena conciencia de que a partir de ese momento, todo cambiaría por completo. Los días que siguieron estuvieron llenos de un cúmulo de sentimientos. Todo carecía de lógica. Al despertar, percibía su fragancia impregnada en mi piel, incluso si él no se encontraba cerca. En mi jornada laboral, me resultaba difícil dejar de pensar en ello. En nuestro hogar, cada contacto involuntario nos hacía recordar lo que habíamos superado juntos. Tomás trataba de comportarse como de costumbre, pero yo tenía un profundo conocimiento de él. Observaba cómo evitaba fijar la mirada en mí durante mucho tiempo y cómo sus manos se ponían rígidas cuando me aproximaba demasiado. Sin embargo, lo más negativo de la situación era que, a pesar de tener plena conciencia de que todo aquello era incorrecto, no deseaba frenar. Esa noche, luego de la cena, mientras fregaba los platos, percibí cómo me observaba a mis espaldas. Con mi vestido liviano, mis hombros quedaban al aire. Tenía la certeza de que me miraba, era algo que podía percibir. Claro. Se escuchaba su voz ronca, como si le resultara difícil articular palabras. Giré poco a poco mientras seguía limpiando el plato con cuidado. Pronunció en voz baja, debemos dejar esto atrás. No contesté, se aproximó un paso. Cuéntame. Coloqué el plato en el lavaplatos. Mi respiración estaba agitada, notaba como mi pecho se elevaba y descendía. Es imposible para mí. Fue la primera vez que noté en su mirada el reflejo de un anhelo ardiente, algo que ya no podía disimular. Se aproximó aún más, hasta que nuestros alientos se fundieron. Insistió en que lo hiciera. Mis labios se encontraban en proximidad excesiva a los suyos. Prefiero no hacerlo. Así que decidió no continuar. Esa noche tuvo un carácter especial. Debes hablar de una manera más tranquila. Aumentar la intensidad. Los dedos acariciaron mi piel con una intensidad arriesgada, como si estuvieran grabando cada detalle de mi ser. Me aferré a él con desesperación, permitiendo que su figura se quedara impresa en la mía. Habían sido derribadas las barreras. En esta ocasión, ninguno de ellos trató de frenar. Al día siguiente, la sensación de culpa resultaba insoportable. Al despertar, noté su cálido abrazo impregnado en mi piel mientras yacía en la cama. Di un giro repentino, como si con esa acción pudiera deshacer lo ocurrido. Sin embargo, nada lograba eliminarlo. En total ausencia de ruido se encontraba la vivienda. Desperté y salí al corredor. En la sala se encontraba Tomás, sentado con los codos descansando en las rodillas y sosteniendo la cabeza entre las manos. Al mirarme, algo en mi interior se quebró. Los ojos de ella revelaron lo que él no se animaba a decir con palabras. Habíamos rebasado un punto sin posibilidad de retorno. Los días que siguieron resultaron inaguantables. Recorríamos la casa como figuras sin forma, evitando cruzar miradas en exceso y limitando nuestras palabras al mínimo indispensable. El mutismo resultaba más angustiante que cualquier expresión verbal. Las noches se transformaron en un verdadero tormento. Me era imposible conciliar el sueño. Al cerrar los ojos, recordaba cada momento, cada gesto amoroso, cada palabra susurrada que nos había llevado a esta situación. Incluso lo más negativo era que no sentía remordimiento. Después de la jornada laboral, tomé la determinación de que no podía continuar en esa situación. Al ingresar a la vivienda, lo descubrí en la sala, sosteniendo un vaso de tequila. A partir de esa noche, empecé a consumir alcohol con mayor regularidad. Le indiqué que necesitábamos tener una conversación, sintiendo un nudo en la garganta. Al levantar la mirada, Tomás me observó con expresión fatigada. No hay comentarios que hacer. Me aproximé y tomé asiento en su presencia. No podemos hacer como si no hubiera ocurrido. Exhaló con cansancio, acariciándose la cara. Estoy confundida, no tengo idea de cómo actuar en esta situación, Clara. Emitía un murmullo suave. También yo lo reconocí. En ese momento de silencio compartido, me di cuenta de que la situación no tenía una resolución sencilla. Podríamos hacer como si nada hubiera ocurrido y continuar como si todo estuviera igual.
Sería posible distanciarnos, separarnos físicamente e intentar rehacer nuestras vidas de manera individual. Podríamos haber abandonado la lucha y permitir que algo que sabíamos que nos causaría daño nos dominara. De repente, anunció su partida. Sentí como todo mi cuerpo se puso rígido. ¿Cómo? Clara, no existe alternativa. En caso de que decida quedarme, si continuamos con esta situación. La oración no fue completada. No era necesario. Los días posteriores resultaron ser una verdadera tortura. Era increíble, no lograba asimilarlo. Realmente lo afirmaba. Mientras preparaba sus pertenencias, vendía artículos y organizaba su partida del pueblo. Y en mi interior, percibía que me desmoronaba. La víspera de su marcha, lo hallé en su habitación, sentado en la cama con la mirada ausente. Apoyé mi cuerpo en el marco de la puerta, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Esto es lo que estás buscando?, murmuré en voz baja. Levantó la mirada y me observó con tristeza. Rechazo. Sin embargo, es necesario llevar a cabo esa acción. Experimenté cómo las lágrimas ascendían a mis ojos. ¿Qué tal si prefiero que te quedes? Se produjo un extenso momento de silencio. Clara, esta situación no puede continuar de esta manera. Sin embargo, se levantó y se movió hacia allí. Evita complicar las cosas aún más. Experimenté su calor, su fragancia, su cercanía. Así que, sin dudarlo, le di un beso. Se trató de un beso lleno de desesperación, con todas las palabras que no éramos capaces de expresar. Respondió de forma rápida. Apoyándome en su cuerpo, sentí sus manos deslizándose por mi piel como si intentara grabar cada detalle. Se trató de una despedida final, un adiós sin palabras. Cuando el sol apareció en el horizonte, él ya no estaba presente. Siempre me quedé sin saber a dónde se dirigió. Jamás recibí una llamada suya, ni siquiera dejó señales. Exploré cada área oscura, cada esquina de la vivienda, en cada noche bochornosa en la que reinaba un silencio insoportable. Sin embargo, ya no estaba presente. Me quedé con la carga de lo que fuimos. Cargando con la carga de lo que nunca logramos alcanzar.